Vamos a empezar con el supuesto general 7. Cosas que tenemos que tener en cuenta en este supuesto. Pues mirad, tienen hijos en común, concretamente Juan González Castillo, y luego tienen hijos de matrimonios anteriores. Por tanto, las vinculaciones de cada uno de ellos van a ser diferentes, ¿vale? Aquí he marcado en azul el hijo de José, que es Ernesto González, y luego otro hijo que tiene Alejandra, que se llama Amalia García. Por tanto, las vinculaciones tendremos que tener en cuenta cuál es cada una de ellas, ¿vale? Además tenemos un ascendiente que es la madre de Alejandra, y en este caso cumple los requisitos para aplicar el mínimo por ascendiente, porque cobra 500 euros mensuales. Ya sabéis que siempre y cuando cobren más de 8.000 euros estará fuera de la declaración conjunta, mientras que si cobra una cantidad inferior podremos hacer la declaración, tendremos la posibilidad de hacer la declaración conjunta y además se podrá aplicar el mínimo por ascendiente. En este caso Alejandra es psicóloga, trabaja para la Junta de Andalucía, ya sabemos que estos son rendimientos del trabajo. Luego además tiene otro trabajo aparte en el que tiene una actividad económica, rendimiento de la actividad económica. Y además José tiene una peluquería de caballero en la que trabaja él y un empleado. Esto, por lo que podemos deducir a simple vista, es por estimación objetiva, no es por estimación directa. Aparte de que no lo dice aquí, cuando vemos que son módulos, es decir, tiene un local de 60 metros cuadrados, un consumo de electricidad de 2000 kilovatios, etc. Si no lo dice, genial, pero si no nos lo dice, pues podemos intuir que por el tipo de actividad que está realizando y los diferentes datos que nos dan, pues es por estimación objetiva. José además quiere una herencia de un piso en el año 2004 y luego lo transmitió en el año 2024, ¿de acuerdo? Aquí en este caso nos dice que el piso lo adquirió por 130.200 euros, 55% de suelo, 45% corresponde a la edificación. Ya sabéis que hay que calcular la amortización quitando siempre el suelo, quedándonos exclusivamente con la edificación y multiplicándolo por el 3%. Ahora de todas formas la amortización os la pondré aquí abajo para que la veáis como la he realizado yo. Tenemos el impuesto sobre sucesiones 2.400, notaría 300, registro de propiedad 250, impuesto municipal 900, precio de venta 146.000 y luego gastos satisfechos en la venta tendríamos 400 de notaría y de plusvalía 600 euros. Luego por último tienen aquí unos ingresos procedentes de los rendimientos del capital mobiliario, que serían 3.150, procedente de una cuenta bancaria, y luego tienen aquí también un depósito a plazo que le ha generado 1.530 euros. ¿Vale? Ya sabéis que las retenciones de estos son el 19%. De todas formas, recordad que os he puesto en el aula virtual toda una tabla con las retenciones de cada tipo de rendimiento. Vale, vamos con la amortización, que yo creo que es el que os da principales problemas. Cuando nosotros estamos hablando de transmisiones lucrativas, el precio que tenemos que tener en cuenta es el precio que se estipuló cuando se adquirió la herencia, que normalmente viene, cuando aceptamos la herencia, viene en la escritura de aceptación de la herencia. En esa escritura de aceptación y adjudicación de la herencia vienen todos los datos obrantes al inmueble. En este caso, el inmueble se aceptó por 130.200, fue el precio que se le puso, ¿de acuerdo? Entonces ese precio es el que tenemos que tener en cuenta para calcular la amortización. Además, los gastos que se satisfacieron en su momento fueron 2.400 de sucesiones, 300, 250 de propiedad, plusvalía 900, etc. Lo que tenemos que hacer es sumar todos esos gastos, ¿vale? Junto con el precio de adquisición, porque esa parte hay una parte también que es amortizable, y lo multiplicamos en este caso por el porcentaje que nos da de edificación. Como siempre os decía, hay que dejar el suelo fuera, pues nos quedamos con la edificación, ¿vale? Lo multiplicaríamos por 0,45, ¿vale? O por 45 lo dividimos entre 100, como queráis, y serían 60.322,55, ¿vale? Esto importe lo tenemos que multiplicar por el 0,03%, o sea, perdón, por el 3% o el 0,03. Y esta sería la cuantía amortizable cada año, ¿vale? Que es la parte que nosotros nos podemos amortizar cada año.
Como la vivienda ha estado 20 años en propiedad, acordaros siempre de cuánto es, en qué momento se adquirió y en qué momento se transmitió, que fue en el año 2024, pues tenemos que multiplicar esa cantidad por el número de años, que serían, en este caso, 20. ¿Vale? Y esta sería la cantidad total que nosotros tendremos que poner en el simulador en concepto de amortización total. ¿Vale? Aquí os he dejado algunos artículos sobre el mínimo por descendiente, tanto de la ley del IRPF como del reglamento, cuáles son los requisitos de cada uno, que ya lo hemos visto con anterioridad, para poder aplicar esos mínimos, tanto del descendiente como del ascendiente. Y luego, que lo único que creo que puede también generar un poco de controversia son los gastos deducibles de las cuentas, que a veces tenemos dudas de si son deducibles, etc. Bueno, pues en el artículo 26 de la ley del IRPF tenéis que exclusivamente son los de administración y depósitos de valores negociables. Por tanto, los de mantenimiento de cuentas, que son los que tenemos aquí, no son deducibles. ¿Vale? Estos 14 euros en concepto de mantenimiento no serían deducibles. Si los ponéis no pasa nada porque realmente la cantidad no va a variar mucho, pero va a salir un resultado diferente al que nos saldría a nosotros con normalidad. Aquí os dejo también cuáles las retenciones que se aplican, que lo tenéis en el artículo 90 del reglamento del IRPF. Pero bueno, realmente con que sepáis cuál es la amortización, el tipo de retención, no hace falta que os sepáis el artículo, porque además con la tabla que yo he puesto de los tipos de retenciones de cada rendimiento y demás, yo creo que más o menos es sencillo. Venga, pues vamos a empezar entonces metiendo, en este caso vamos a poner como declarante a José González, ¿vale? Como normalmente es como solemos hacer. Simplemente porque es un poco más sencillo y no tenemos que cambiar los datos ni nada. Si queréis poner a Alejandra Castillo, pues la podéis poner también, ¿vale? Venga, pues vamos a ir metiendo los datos, vamos introduciéndolos. José, estado civil, casado, fecha de nacimiento 0101 del año 1974. Hombre, Comunidad Andalucía. Cónyuge. Fecha de nacimiento 1900. En este caso 1976. Mujer. Vamos con los hijos. Como os decía antes, tenemos por un lado hijos de José e hijos de Alejandra. Vamos primero con el que tenemos aquí. José tiene un hijo llamado Ernesto González, de 24 años de edad, que tiene rentas por importe de 7.850 euros. Por tanto, cumple con los requisitos para aplicar el mínimo por descendiente, puesto que las rentas son inferiores a 8.000 euros, para que no tenga que hacer declaración individual. Pues vamos con él. Vamos con Ernesto González López. Fecha de nacimiento 0101 2002. Vinculación. Este hijo, Ernesto, es hijo solamente de José. Por tanto, tenemos que poner la vinculación correcta. Mirad. Hijos o descendientes asimilados del primer declarante sí también conviven con el otro progenitor o ascendiente. Entre otros, hijos descendientes asimilados de parejas de hecho, hijos del declarante cuando haya fallecido el otro progenitor, etc. Y luego tenemos la opción E, hijos descendientes asimilados del cónyuge si también viven con el otro progenitor. En este caso, nosotros hemos puesto como declarante a Ernesto, por tanto, tenemos que señalar la D. Leemos los apartados de otras situaciones: descendientes distintos de los hijos nada, hijo mayor de edad sobre nada, hijo del declarante si este último convive con otro progenitor sin mediar matrimonio, tampoco nada, ¿vale? Tendremos que marcar aquí directamente la vinculación. En este caso nos dice que se llama Ana López López,
Y en el NIF ponemos NIF. Le damos a aceptar y ya lo tendríamos. Debe reflejar los datos del otro progenitor solicitado. Fijaros aquí que yo he puesto Ana López López. Si no ponéis el sexo, no identifica como que está correcto. Le dais que es mujer, le dais a aceptar y ya tendríamos que dejar. Vale. Me salta aquí uno. Un hijo común de 4 años de edad, Juan González Castillo. Juan González Castillo iría en este apartado, vale, este que tenemos aquí. Iría en este apartado, González Castillo, Juan. El NIF no hace falta, 0101-2020, porque tiene 2 años de edad, ¿no? 4 años de edad. 2020, vinculación, hijo de ambos, ¿vale? Este hijo de ambos, tiene un hijo en común. Comunidad Autónoma de Andalucía, hombre, ponemos si forma parte de la unidad familiar, nada más con el tema de la renta ni nada. Vale, perfecto. Le daremos a aceptar y ya tendríamos a Juan metido. Nos falta, Alejandra tiene una hija, Amalia García Castillo. Amalia García Castillo es menor de 18 años. Nos iríamos aquí. Ponemos García Castillo, Alejandra, copiamos el NIF, fecha de nacimiento 01/01/2012. Vale. Vinculación. Antes poníamos que era hijo del primer declarante, en este caso tenemos que poner hijo del cónyuge, porque nosotros hemos puesto a Alejandra como cónyuge y en este caso tenemos que poner a Amalia como hija del cónyuge. Ponemos mujer, Comunidad Autónoma de Andalucía, miramos si en otras situaciones tuviéramos que poner algo. En principio no hay que poner nada. Ponemos que si forma parte de la unidad familiar y ponemos que ha obtenido renta por cualquier importe, marcamos esta casilla. No va a presentar declaración individual con renta superior a 1.800 y ha percibido renta inferior a 8.000 euros. Luego, en el apartado siguiente, nos saldrá, cuando tengamos el resumen de las declaraciones, nos saldrá una columna para ella. Si en esta casilla, fijaros, ha seleccionado las claves DOE, debe de reflejar los datos del otro progenitor, como hacíamos antes. Ahora tenemos que meter al padre de Amalia. El padre, que lo tenemos por aquí, se llama García Morales Federico. El NIF es este que tenemos aquí. Y hombre, listo, ya lo tenemos. Le daríamos a aceptar y ya tendríamos todo. Acordaros de autorizar aquí a esta persona, Alejandra, para presentar la declaración de forma conjunta. Por último tenemos a los ascendientes mayores de edad. Tenemos a Belén Torres Flores, que es la madre de Alejandra. Belén Torres Flores la meteríamos aquí porque además cumple los requisitos. Fijaros que tiene una renta de 510 euros mensuales, que al año serían unos 6.120 euros. ¿De acuerdo? Por tanto, sería perfectamente válido hacer la declaración conjunta y aplicar el mínimo por ascendiente. Aquí ponemos a Belén Torres Flores. Fecha de nacimiento 01/01/1950. Vinculación ascendiente del cónyuge, porque hemos puesto Alejandra como cónyuge, pero si lo habéis hecho al revés, pues tened en cuenta que tendréis que poner como del primer declarante. No nos dice nada de la discapacidad. Vale. Le damos a aceptar y ya tendríamos introducidos todos los datos familiares. Le damos a aceptar y listo. Se nos abrirían estas columnas para hacerlas de manera conjunta, declarante, cónyuge o hijo. Pues seguimos. En este caso hemos puesto el primero a José como declarante. Bueno, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a ir apartados de la declaración. Pinchamos la modalidad de cónyuge, ¿vale? Y nos vamos en el apartado a rendimientos del trabajo. ¿Por qué vamos a hacerlo? Pues simplemente por seguir un poco la estructura de la práctica, ¿de acuerdo? Primero empieza con Alejandra, pues vamos a seguir la estructura para que no nos perdamos. Entonces, en apartado de la declaración nos vamos a rendimientos del trabajo. Nos vamos
a la casilla 0003 y ponemos los rendimientos del trabajo, que esto ya lo hemos hecho con anterioridad. Tendríamos 38.150, 50, retenciones del trabajo 6.009 y seguridad social 2.512 euros. Le damos a aceptar y ya tendríamos introducidos los rendimientos del trabajo. Tenemos que introducir ahora los rendimientos de la actividad económica, ¿vale? Acordaros que tenemos aquí unos rendimientos también de Alejandra que tendremos que poner luego en el capital mobiliario, pero eso lo haremos después. Actividad en estimación directa, ¿vale? Nos dice aquí que en 2024 obtuvo ingresos por importe de 20.111. Los gastos de la actividad que nos dice son estos, ¿vale? Y opta por el criterio de cobro y pago. Cobros y pagos. Estimación directa, ya sabéis que como una renta inferior a 600.000 euros en estimación directa simplificada, aquí la dificultad que podemos tener es buscar la actividad. Esta mujer es psicóloga, pues nos vamos aquí y nos vamos a actividades profesionales, resto de actividades profesionales, y nos iríamos, pinchamos en estimación directa simplificada, se nos abre la casilla 167, ¿vale? Está aquí. Voy a ajustar un poco esto para que se vea un poco mejor. Aquí. Y esto lo voy a poner un poquito más chico. Ahí. Vale. Vale. Pincharíamos en la casilla 167 y buscamos el de psicólogo. El de psicólogo, si no recuerdo mal, es este. Vamos a ver, 776. Doctor y licenciado en Ciencias Políticas Sociales, psicólogo, antropólogo, historiadores. Aquí, este de aquí, ¿vale? Lo pincháis en el epígrafe del IAE, le dais a aceptar y ya lo tendría introducido. Opta por el criterio de cobro y pago. Consignamos la X, la casilla 169. Y seguimos. Ingresos de explotación. En ingresos de explotación serían, en este caso, 20.111 euros. 20.111. ¿Vale? Acordaros de las retenciones, en este caso sería el 15%, ¿vale? Que tendremos que ponerlo a cuentas de la actividad. ¿Vale? Pues tendríamos que multiplicar 20.111 por 0,15, que serían 3.016,65, ¿vale? Es tan sencillo como multiplicar esto, 20.111 por 0,15. 3.016,65. Vale, le damos a aceptar. Y ahora tenemos los gastos de la actividad. Diversos consumos por importe de 1.280 euros. Pues tenemos que irnos aquí a gastos fiscalmente deducibles. Y en este caso, pues nos iríamos a otros consumos de explotación. 1.280. 1.280. Tributos por importe de 1.500. No nos dice exactamente qué tributos son. En este caso vamos a irnos a tributos fiscalmente deducibles, que serían 1.500. Y ha tenido otros gastos menores por 1.020. Otros conceptos fiscalmente deducibles serían 1.020. Comprobamos que todo esté bien, ¿vale? Aquí, por ejemplo, diversos consumos, pues puede ser que a lo mejor nos dé un poco a duda de que nos queramos meter en vez de en la 183 de 181. Pero bueno, realmente, si os fijáis, esto aquí lo que hace es sumar todos estos consumos de explotación, todos estos gastos fiscalmente deducibles, y luego lo que hace, una vez sumado, es restárselo a los rendimientos totales. Por tanto, si os equivocáis de casilla, no va a pasar nada, es decir, no va a afectar al resultado. Sí que es cierto que para que esté correcto, pues tendría que ir en la casilla adecuada, pero si os equivocáis y tenéis duda en alguno, si lo ponéis en alguno que sea diferente, lo que va a hacer el programa simplemente es sumarlos todos y luego restárselo al rendimiento total. Por tanto, no vais a tener mucha dificultad con eso, no vais a tener problemas en que os salga un resultado distinto, ¿vale? Pues ya tendríamos la actividad económica. ¿Qué nos faltaría? Pues fijaros, nos falta, en este caso tenemos que hay que introducir al declarante. El declarante es José.
José tiene una actividad económica en estimación objetiva. ¿De acuerdo? Por tanto, le tendremos que dar a modalidad declarante y no iríamos a resto de actividad económica en estimación objetiva. No os equivoquéis con la práctica general 6 en la que poníamos que eran objetivas agrícolas, ganaderas y forestales. ¿Vale? Bien, pues resto de actividad económica en estimación objetiva. Buscamos el epígrafe del IAE. En este caso, esto es más sencillo porque aquí solo hay un número de actividades muy reducida, entonces tenemos que buscar en este caso la de peluquería. Pues iríamos buscando actividad por actividad y sería el de peluquería. Vamos a buscarlo. Servicios de peluquería de señores y caballeros, el último, 972.1. Le damos a aceptar y se nos habilitan los módulos. Actividad de temporada nada, nueva actividad iniciada a partir del año 2023 nada, aumentado en 2024 el número tampoco nada, ejerce la actividad en un solo local o en él, sí, solamente en un solo local, indica el número de vehículos afecto a la actividad, ninguno, habitantes en Almería, por tanto, clave 3, más de 5.000 habitantes. Si la actividad se ha ejercido durante una parte del año y no se trata de una actividad temporal, indica el número de días en los que se ha ejercido nada. Aquí en lo de la Dana tampoco nada, si en 2024 nada, en Lorca nada, Isla de Palma tampoco nada, retención a cuenta del impuesto relativo a la actividad, nada, aceptar. ¿Vale? Personal asalariado. En este caso tenemos una persona, tenemos mayor de 19 años, tenemos una persona que tiene 27 años, pues pondríamos 1. Automáticamente ya nos aplica los 1.800 de las horas anuales fijadas en el convenio colectivo. Vale. Mayor de 19, perfecto. Personas con discapacidad, nada. Personal no asalariado sería una persona, perdón, horas anuales tenemos que poner 1.800. Aquí, aceptar. Y aquí, horas anuales también 1.800. Perdona, es que he puesto 1 pensando que era una persona, pero son el número de horas trabajadas, 1.800. Y ya se me activan aquí el número de unidades. Superficie del local. Pues superficie del local son 60 metros cuadrados, número de días 366. Le damos a aceptar. Y por último, consumo de energía eléctrica, tenemos que poner los kilovatios de energía. ¿Vale? 20. Pues ya tendríamos habilitados todos los módulos, de tal manera que aquí ya nos sale el rendimiento neto minorado. ¿Vale? Pues listo. Ya tendríamos introducido los datos de la actividad económica de José. ¿Qué nos falta de José? Pues de José nos falta lo que os presenta más dificultad, que son las ganancias y pérdidas patrimoniales. Sobre todo os presenta dificultad por el cálculo de la amortización. Pondríamos apartado de la declaración, ganancias y pérdidas patrimoniales, ¿vale? En modalidad declarante, pinchamos en inmueble y vamos a rellenar el inmueble. Vale. Tipo de elemento patrimonial, inmueble en propiedad, ¿vale? Inmueble en propiedad, voy más lento. 18-17, casilla 18-17. Lapicillo, inmueble en propiedad, no afecto a actividad económica, clave de referencia, podemos poner inmueble sin referencia catastral, le damos a aceptar. Indique si desea copiar en la declaración del cónyuge los mismos datos, no. ¿Por qué? Porque estos inmuebles son de carácter privativo. No hablamos de los inmuebles de procedencia de una compraventa que hayan realizado ellos. Los inmuebles procedentes de herencia son de carácter privativo. Le damos que no y ya tenemos una primera parte, ¿vale? Seguimos. Fecha de transmisión, fecha y valores de transmisión y adquisición. Casilla 1824. Pinchamos en el lápiz.
¿Transmisión intervivo onerosa? Sí. Fecha de la transmisión 01, no, perdona, 02 del 01 de 2024. Fecha de adquisición 02 01 2004. Genial. Valor de transmisión. Importe de la transmisión. En el importe de la transmisión tenemos que poner 146.000 euros. 146.000 euros. En gastos de transmisión serán 1.000 euros. ¿De dónde vienen esos 1.000 euros? De sumar 600 de notaría y 400 de notaría y 600 de plusvalía. Le damos a aceptar. Valor de adquisición. Vamos con el valor de adquisición. Importe de la adquisición. Fueron, en este caso, 130.200. Gasto de adquisición. Pues son 2.400 más 300 más 250 más 900. Que son 3.850. Amortización. La amortización sale de lo que os decía antes. Sumamos el importe de adquisición más todos los gastos que tenemos aquí y lo multiplicamos por 0,45, que es el valor de edificación. El valor total, 60.322,5, lo multiplicamos por 0,03, el 3% amortizable, que son 1.809,68 por año. Como ha tenido la vivienda 20 años de alquiler ininterrumpido, pues por el número de años, que serían 36.193,5. Le damos a aceptar y ya tendríamos completado esto. Le damos a aceptar y listo. Ya tenemos la ganancia patrimonial introducida. ¿Qué nos falta? Pues fijaros, lo que nos falta son el capital mobiliario, ¿vale? Que en este caso serían pues la parte que corresponde de las cuentas que tenemos aquí, ¿vale? Cuentas, depósitos, etcétera. Venga, pues vamos con ello. Nos iríamos a apartados de la declaración y nos iríamos a rendimiento de capital mobiliario. En dato económico, aquí, ¿vale? Estos sí son gananciales, por tanto tenemos que dividirlo entre dos. Vale, intereses de cuenta y depósito. 3.150 el primero. Ojo que son gananciales, por tanto a medias, ¿vale? Casilla 0027, intereses de cuenta y depósito. El primero sería 1.575. La retención el 0,19, que serían 299,25, es decir, el resultado de multiplicar al ingreso íntegro 0,19. Le damos a aceptar. Luego tenemos, han pagado 14 euros en concepto de mantenimiento de cuenta, eso fuera, no tenemos que introducirlo. También tiene un depósito a plazo fijo que le ha generado 1.530 euros. Damos de alta un capital mobiliario nuevo. Metemos la mitad, que son 765. Y las retenciones 145,35. Le damos a aceptar. Y luego por último tendríamos, vale, aquí pone que se le ha retenido 290,7, pero es del total, ¿de acuerdo? Esto, si lo dividís 290 entre 7, sale esto, ¿de acuerdo? Pero bueno, es más fácil esto, dividirlo entre 2 y multiplicarlo por 0,19. Vale, seguimos. Por último, paquete de acciones, dividendos y demás rendimientos por la participación en fondos de entidades. Ingresos íntegros 2.107,5 y las retenciones 400,42. Listo, ¿vale? Lo mismo tenemos que hacer con la modalidad de cónyuge. Nos vamos al primero. 1.575. Retenciones 299,25. 765. Retenciones 145,35.
Y por último, intereses y dividendos, casilla 0029. 2107,5. Retenciones 400,42. Pues listo. ¿Qué nos faltaría? Pues fijaros que lo hemos dejado para lo último, aunque deberíamos realmente de hacerlo lo primero para ir resolviendo la práctica de manera correcta. Pero bueno, no pasa nada. Tenemos también aquí que Amalia tenía acciones o unos rendimientos del capital mobiliario por importe de 7.000 euros, ¿vale? Entonces Amalia, aquí nos vamos a la modalidad de hijo 1 y metemos esos 7.000 euros. Esos 7.000 euros tendríamos que multiplicarlo igual por 0,19 con la retención correspondiente y tendríamos que introducirlo en un depósito a plazo fijo, por tanto intereses de cuenta y depósito. Aquí no iríamos, aquí pondríamos 7.000 euros y las retenciones que son 1.330. ¿De acuerdo? Le damos a aceptar y ya tendríamos todos los datos introducidos. Nos vamos a apartado de la declaración, a resumen, y esto sería el resumen de la declaración. Aquí habría que presentar, por lo que podemos observar, 3 declaraciones diferentes. Es mucho más rentable para ellos económicamente presentarla de manera individual que de forma conjunta, porque el declarante, que en este caso es José, tiene una ganancia importante derivado de la venta de la vivienda. Por tanto, si lo hacen conjuntamente, tendrían que pagar 17.448 euros, ¿de acuerdo? Mientras que si lo hacen de forma separada, a Alejandra, que es la... Perdón, sí, Alejandra, que no sé por qué pone aquí Alejandra, porque realmente es Amalia, me habré equivocado al ponerle el nombre. Le devolverían 1.057,30, que es la hija, ¿vale? He puesto aquí Alejandra, pero tendría que poner Amalia, o sea, me he equivocado. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues este sería el resultado de la declaración. También tenemos que tener en cuenta que tiene unos rendimientos de la actividad aquí por módulo, que al final, quieras que no, pues también esa actividad económica también suma. Entonces, ese sería un poco el resultado. ¿De acuerdo? Pues nada más, nos vemos en la siguiente práctica.